Bendiciones para todos. Hoy quiero reflexionar sobre lo que es la iglesia de este tiempo, la iglesia del tercer día, hablando sobre lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 14, donde dice de la manera siguiente: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. La iglesia de este tiempo tiene que ser una iglesia desafiante y desafiada. Estamos siendo desafiados cada día, y aquí hablamos de movilización más motivación. Tiene que ver o es igual a multiplicación. Y la idea de Pablo ahí era motivar a través de la inspiración al pueblo. Esto era poner a la gente lo que necesitaban para su desarrollo, para hacer que en la vida del creyente lo necesario para el desarrollo propio. Cuando uno inspira, pone de lo que hay en uno en el discípulo. Así como cuando uno infla un globo, eso es lo que Pablo hacía. Afirmaba, motivaba, estimulaba a los santos. La motivación es la fuerza que impulsa a una persona hacia un determinado medio o forma de satisfacer una necesidad o de lograr una meta. Es una fuerza que le da el ímpetu de superar cualquier obstáculo que impide el objetivo. El Espíritu Santo pone en nosotros esa fuerza interior, esa fuerza que nos lleva al logro de algo y nos sostiene en el proceso. No importa el obstáculo que haya que superar. Esa motivación es el estado interno que activa, que dirige y que mantiene la conducta. La razón o la causa que conduce a alguien para alcanzar algo. Entonces, pudiera yo decirles aquí en este momento que haciendo la siguiente ecuación, movilización más motivación es igual a multiplicación. O sea, nada de lo que usted quiera lograr en su vida lo podrá hacer si no tiene la motivación correcta. Y como iglesia, para el proceso de multiplicación es necesario esto. Esto es lo que el Espíritu de Dios provoca en nosotros. Lo que el apóstol Pablo tenía como motivación era un sentido de causa. Por eso él dice, por esta causa. Y ese sentido de causa le daba entonces la motivación suficiente para enfrentar cualquier obstáculo, por grande que fuera. A veces la motivación no es tan grande, por eso cualquier cosita ya desanima a la persona, cualquier cosita ya nos desanima. Fueron innumerables las cosas que vivió Pablo y usted las conoce. Yo sé que usted ha leído de ellas. Si alguien tuvo excusas o razones para decir no continúo, fue Pablo. Bueno, Pablo fue rechazado por los suyos, odiado por los de adentro, perseguido por los de afuera, incomprendido por los que él ministraba, traicionado por las personas a las que él mismo le sirvió. En fin, tuvo sobradas razones para decir no, pero había en él entonces una motivación. Él sabía que Cristo Jesús le había llamado a conocerle para darlo a conocer. Lo conocido en su interior se convertía en la fuerza que él desarrollaba para dar a conocer el reino. Amado oyente, cada uno de nosotros debe tener clara la razón o la causa por la que se hace esto. Y es el hecho de que nosotros fuimos llamados a la santidad y al servicio. El llamamiento que Pablo establece en las epístolas era precisamente eso que cada uno tenía que responder. Si hay un llamado, se espera una respuesta. Si usted está escuchando esto en este día, es porque Dios ha hecho un llamado a tu vida. Y si Él te ha llamado, está esperando una respuesta de tu parte. Si Él te llamó por gracia, está esperando una respuesta de gratitud. Si te llamó con propósito, entonces está esperando de ti una respuesta de compromiso. De modo que nuestro desafío como cuerpo de Cristo, iglesia del siglo XXI, en cada uno de nosotros como iglesia, es recuperar y superar el desarrollo de la iglesia del primer siglo, del primer tiempo. Esa fue la iglesia inicial, por lo tanto ellos crearon solamente un referente.
no una meta a lograr. Ello es el punto de partida en el que necesitamos mantener el rumbo. Para nosotros poder llevar a cabo una tarea más ardua, más efectiva, y por eso nosotros necesitamos ser entendidos en este tiempo. Estamos siendo desafiados a ser entendidos en este tiempo. Y si esa iglesia que no tuvo todo lo que nosotros tenemos, o sea, el entendimiento de toda la escritura, porque ellos no tuvieron todos los escritos apostólicos ni nada como hoy lo tenemos nosotros. Ellos no tenían referencia de cómo se hacían las cosas porque estaban iniciándolo. En esa etapa embrionaria ellos lograron todas estas cosas y eso es para nosotros toda una inspiración y motivación a su vez. Fue la iglesia motivada la que fue una iglesia movilizada. Dice la Biblia que iban por todas partes enseñando y predicando de Jesucristo. Ellos ya habían conocido a Cristo y ahora tenían como motivación darlo a conocer. Necesitas conocer a Jesús para luego darlo a conocer. Y esa debe ser tu prioridad y la prioridad de cualquier cristiano. Pablo perseguía la excelencia del conocimiento para dar a conocer el motivo de la vida de Cristo en cada uno. Y lo hacía a tiempo y fuera de tiempo. En él había un sentido de movilización que fue entonces lo que lo trajo o lo que trajo una multiplicación. Una cosa es el plan soberano de Dios y otra es la participación responsable del hombre. La iglesia es colaboradora de Dios. Dios llama, salva, elige. Él provoca su obra, pero está nuestra participación de colaborar, de aprender para luego enseñar, de testificar y entonces darlo a conocer. Esa es nuestra tarea. En el libro de los Hechos, vamos a ver qué nos dice el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 47. Se ven ahí se ven los dos elementos. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Pero qué hacía la iglesia? Dice que en todas partes, en las calles, en las casas, no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Cuando la iglesia hace su parte, ya Dios tiene asignada la suya. Vamos a ocuparnos de la nuestra, que la de Dios está garantizada. Dios añadía lo que cada día la iglesia hacía. Cristo mismo era revelado a los que quería añadir. Hechos 5:14 nos dice que cuando hay motivación hay multiplicación. Ahí dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Entonces comenzó añadiendo cada día y se veía una etapa inicial, pero luego fue multitudes, efecto multiplicador, resultado inevitable con motivo de causa enfocado. O sea, debemos alcanzar las almas y luego afirmarlas. La Biblia dice en Hechos 6:1, en aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Qué era lo que aumentaba? Las necesidades o el número de discípulos. ¿Qué era lo que aumentaba? ¿Las necesidades o el número de discípulos? Hay que notificarles el llamado a los incrédulos y darles a conocer a quién, a Jesús. Y luego se convierten en creyentes, pero la dinámica progresiva de vida es esta. Había un crecimiento de discípulos incrédulos, creyentes y discípulos. El creyente, amados, es un consumidor que espera que se le atienda su necesidad. Mientras que el discípulo es un aprendiz y luego entra con una mentalidad de desarrollo, de capacitación, de aprendizaje. Porque en él hay otra perspectiva de la fe. Ya no es un creyente, ahora es un discípulo. El discípulo está comprometido a una disciplina formativa, instructiva, donde él entiende que la fe no es una cuestión de consumo, sino de participación. Ya no es solo un creyente que asiste a que se le atienda. Ahora son discípulos que vienen para servir en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para servir donde tengan que ser colocados, discipulados, donde sea, para crecer y aprender más y para poder enseñar a otros.
Y entonces en esa razón de causa hay compromiso con mentalidad de discípulo. El creyente inicia una etapa de conocimiento. Pero tenemos que entender que el discípulo tiene un nivel de compromiso más alto en su asignación. Que Hechos 6:7 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Dice que también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. O sea, sentido de abundancia grandemente. Note usted, los creyentes se añadían, pero cuando asumían, se hacían discípulos y eso produce discípulos. Tú tienes que renunciar a esa mentalidad de creyente donde andas pidiendo ayuda, oración y todo eso. No, usted se tiene que esforzar para avanzar a la condición de discípulo. No está mal orar por alguien o que oren por uno, ¿no? Pero uno tiene que avanzar estoy hablando del estado de mente. Esa fue una etapa superada para ti, ahora debes ser un discípulo. Un discípulo se multiplica, un discípulo crece en número porque el discipulado es progresivo. Te multiplicas en lo que eres y ese es tu factor multiplicador. Si tú eres problemático, produces problemas. Si eres consumidor de necesidades, produces necesidades. Pero si eres un discípulo, produces discípulos. Noten ustedes que lo que hemos leído dice que Dios añadía de esa gracia multiplicadora. O sea, era una iglesia fuerte y en gran fe. Y eso es un efecto multiplicador. La Biblia dice en Hechos 16:5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Aumentaban las iglesias, o sea, ya no solo los discípulos, sino que las iglesias se multiplicaban. Y eso me muestra a mí un escenario de influencia con una tarea efectiva, una tarea penetrante de una sola iglesia en Jerusalén. Fueron creciendo. Ahí Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, lo que les dije, aumentar las iglesias, ya no solo los discípulos, sino que las iglesias se multiplicaban. Y eso me da a entender a mí o me habla de una visión global, o sea, no es una tarea local. Por eso nosotros tenemos que ir donde sea necesario, ese sentido de alcance completo, total, un alcance total. Del que lo hace, lo ha ganado todo. ¿Cómo estaban entonces para ese entonces los creyentes de Jerusalén? Trabajando pero con visión de local. Pero cuando vino la persecución, usted conoce la historia, los que estaban en Jerusalén fueron dispersos por todas partes. Ellos iban anunciando el evangelio de Cristo según Hechos 8:1. La misión está en Hechos 1:8, pero como no lo hicieron por la motivación, entonces vino la persecución. Hechos 1:8. La pregunta es, ¿quieres obedecer según Hechos 1:8 o según Hechos 8:1? O sea, la misión es ineludible y es para ti, es para mí y la debemos cumplir. No tenemos que asustarnos. Es misión de llamado y tú vas a obedecer por instrucción o por persecución, pero la obediencia será respuesta. O sea, Dios afirma en ellos algo que nosotros necesitamos recobrar y es el sentido de misión. ¿Cuál es ese? Ir y hacer discípulos. Recibiréis poder para hacerlo. Esto es obedeciendo y entendiendo la gran comisión, porque nosotros hemos sido inundados del gran mandamiento, amar a Dios y a los demás. O sea, las cosas que la iglesia del siglo I pudo hacer es porque tenía una mentalidad de obediencia. La iglesia de este tiempo no lo hace porque tiene una mentalidad de conveniencia. Y ese es el evangelio que hemos predicado. El evangelio que le conviene a la gente. Aquellos entendieron lo que era ir y hacer. Nosotros es ven y recibe tu milagro, tu bendición, tu sanidad. Parece que le estamos dando a la gente o le estamos ofreciendo el evangelio de conveniencia. Y desde un punto de vista puede ser que está bien. Pero eso le abre al creyente en su mente la idea de que esto es un restaurante. O sea, usted viene y se come lo que le guste. Por eso el creyente no nace con mentalidad y cultura de obediencia, sino de complacencia. Lo que haga sentir bien a la gente. Y no lo que Dios quiere que se haga.
Debe haber entonces con urgencia una reforma, un cambio de mentalidad en nosotros, en nuestro mensaje. Es aquí donde está el compromiso. Dios no va a cambiar la misión. Ir y predicar, ir y hacer discípulos. No tiene nada que ver con ven y recibe, que desde otro punto de vista no está malo, pero no es lo que estoy explicando ahorita. Mientras van y hacen, van recibiendo lo que necesiten. Eso es lo que se entiende. Cada escenario de tu vida irá cambiando de forma sobrenatural y dinámica, de forma orgánica, porque estás dando a conocer lo que ya tú conoces. El conocimiento que está en ti es más que suficiente para que el incrédulo entienda la fe. Lo que ya tú conoces de Cristo es una guía de luz que para el nuevo creyente eres un gran disertador. Pero hay una diferencia, porque la grandeza de la iglesia fue esa, que ellos se extendieron no a través de un ungido o de una campaña de milagros, sino de los que habían creído, que iban por todas partes. Mientras la iglesia dependa de su movimiento por la unción de un gran hombre de Dios, no vamos a lograr esa movilización o ese gran impacto. Y mientras se movilice por el hombre de moda, por el que más están siguiendo en las redes, por el que más está saliendo. No. El ven y recibe genera una mentalidad de salero. Viene, entiende, conoce y recibe la fe, recibe al Señor. Entonces dice, soy salvo y ahora soy la sal de la tierra. Pero esa mentalidad te encierra, te compacta. ¿Sirve de algo la sal dentro de un salero? Es sal, pero está guardada en un salero. Solo adorna la mesa. Así hay mucha gente a nivel congregacional. Están ahí, pero no es mucha la efectividad de un salero. Eres salvo, pero solo eso. Debes salirte del salero y salar. Y solo así va a haber influencia. A eso es que me refiero. Cuando hicieron el estudio tertuliano de la pandemia que estaba regada por toda la tierra y le llamaron plaga al plan de evangelismo del primer siglo, y ellos dijeron, pero ellos no tienen un papa, no tienen quien los dirija, debemos hacer algo para frenar esa pandemia. Esto es un poquito de historia. Están trastornando al mundo y cada lugar donde llegan trastornan, porque no tenían mentalidad de salero, estaban influenciando en las calles. Y cuando recibieron el informe decía que era un contagio, que lo que ellos tocaban lo afectaban en el sentido sano. Nosotros somos gente contagiada por el amor de Dios. Y ellos generaron una estrategia con la que se ataca un virus o una pandemia. Los virus se encierran, los ponen en cuarentena, lo aíslan. Ellos dijeron, para que no contagien, vamos a encerrarlos en los templos. Allá en la historia, en los templos romanos, hagan culto allí al Dios vivo, y mientras ellos estén ahí encerrados no habrá problema. Y de allí la iglesia dejó de ser pandémica, sino más bien ahora anémica. Ya no impacta a nadie, ya no impacta a muchos. La vida de Cristo dejó de influir en muchos. Por eso hoy no hayan que hacer cantidades de eventos y cosas para llamar la atención de la gente. Algo le pasó a la iglesia. Por eso es tiempo que el Espíritu Santo nos active y que cuando toquemos a alguien lo contagiemos. Debemos ser diferentes y marcar una diferencia donde estemos nosotros, que salga vida de nosotros. Cuando hay vida y presencia se transmite calor, y que estén todos, no en una sola persona, que estén todos. La iglesia no es para que esté como ahora la vemos encerrada, cantando Camino al Cielo, y se olvidó de las naciones. Las almas están esperando por nosotros. Pasamos de ser una iglesia agresiva, militante y comprometida a ser gente felizmente salvada y tranquilito. De evento a la casa, de culto a la casa. No es así. Necesitamos entender el desafío al que Dios nos está llamando en este tiempo. Que Dios te bendiga mucho. Paz y bendiciones. Yo soy tu amigo el apóstol Carlos Márquez desde Venezuela, y esto fue Reflexiones y Vivencias.